todo. ¿Han seguido todo? Jesús tuvo que rezar por Judas y Judas no se convirtió. Sin embargo, cuando le anunció a Pedro que me vas a negar, le dijo, yo he rezado por ti para que te conviertas y figues a tus hermanos, ¿no? Que seas modelo para tus hermanos. Jesús, pues, quiere una respuesta nuestra, pero el que no responde a Jesús, pues. Después aquí, hoy he estado escribiendo sobre el Evangelio de San Marcos, que también coincide con la carta de San Juan que estamos viendo. La carta de San Juan dice algo que hasta ahora es difícil de explicar, ¿ok? Pueden abrir, estamos en el capítulo cuarto o quinto de la carta de San Juan. Bien. Dice que en el capítulo quinto, no, el capítulo quinto, fíjense, el capítulo quinto, al final de la carta, en el versículo 16, dice algo que se parece a lo que dice San Marcos. La otra vez mencionaron la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón. Bueno, después la Iglesia enseña y el catecismo de la Iglesia Católica dice que todo tiene perdón, que la misericordia de Dios es más grande que todos nuestros pecados. Pero aquí San Juan, en el versículo 16, dice, 5:16, primera carta, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pida a Dios por él y Dios le dará la vida. Se supone que a la persona por quien reza. Me refiero a los que cometen pecados que no llevan a la muerte. Porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Que hay un pecado para San Juan que es mortal. Casi para él no hay que rezar. Es una cosa muy fuerte. ¿Por qué? Y decimos que el versículo 18 continúa San Juan al final de la carta, que sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. El Hijo de Dios lo protege y el maligno no lo toca. Es un pecado que conduce a la muerte, sería el ponerse bajo la influencia del demonio. Es lo que San Marcos llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estoy escribiendo un comentario al Evangelio de San Marcos y ayer estuve leyendo del Catecismo de la Iglesia Católica, también de San Agustín y también de Santo Tomás de Aquino, que dicen sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Santo Tomás menciona 7 pecados contra el Espíritu Santo, pero dice al final que la misericordia de Dios es más grande y Dios lo puede perdonar todo. Y dice, y que Dios hará un milagro para que la persona se arrepienta y obtenga el perdón. De Santo Tomás, que hay que esperar siempre un milagro de Dios. También dice Santo Tomás, que se decía en aquel tiempo, que hay un salvaje en África, en la selva, que es buena persona, que cumple los 10 mandamientos sin conocer a Cristo. Dice que, Santo Tomás dice esto, que antes de morir, a lo mejor Dios le envía un ángel, como envió a Pedro a convertir a Cornelio, porque Cornelio era un hombre bueno, envió a San Pedro a convertirlo. Dice, si hay un hombre bueno en África allí que vive solo, pues Dios le enviará un ángel para que en el último momento conozca a Cristo y sea Cristo quien lo salva. Eso dice Santo Tomás de Aquino. Creía en los milagros y esperamos que nosotros también creemos en los milagros. Pero hay algunos pecados que
son difíciles de que decir que la persona se va a arrepentir. Hay gente que no cree, por ejemplo, en el perdón de los pecados que decimos en el credo, y ellos no se confiesan nunca. Y eso es una ofensa contra el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo, a quien perdonen los pecados, están perdonados. El Espíritu ha sido dado para perdón. Y si tú desprecias el perdón y desprecias el Espíritu Santo, no quieres pedir perdón, es una forma de blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso en la versión de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que puede haber pecados que los puede cometer, pero dice también que las gentes, los fieles que aman a Jesús, no cometen pecado contra el Espíritu Santo porque nunca tienen esa intención. Entonces, para tener pecado contra el Espíritu Santo hay que ser terco, muy terco, y uno no quiere convertirse, ¿no? Bueno, y decimos que Dios es amor, y el que ama tiene ese agape, el amor cristiano generoso que se sacrifica. El que tiene ese amor es como Dios y tiene a Dios en su corazón, y esa persona está salvada. Cuando muera, si está practicando ese amor, Dios no la va a rechazar, porque es tan semejante al amor de Dios. Dios es amor y lleva el amor en su corazón. Es que ha cometido un pecado. Sí, todo el mundo peca, pero Dios perdona todo. Entonces, una persona que practica el amor cristiano, ¿no?, está casi segura de salvarse. A no ser que rechace en el último momento, haga una blasfemia clara, pero si no rechaza a Dios de ningún modo, Dios no puede condenar a las personas que creen en Jesús y tratan de imitarlo, amando como Jesús amó. Porque cuando amas como Jesús amó, entonces Dios está en ti. El amor de Dios está en ti y Dios no va a rechazarte a ti, que llevas el amor de Dios. Entonces, el que ama como Jesús se salva. Eso es parte de la enseñanza de San Juan, que todos somos pecadores, sí, pero nos va a salvar a todos. Lo único que San Juan dice que el que es de Dios no peca. Pero ve, cuando se dice pecar, en español decimos no peca. En griego se distingue el presente del imperfecto. Es como Jesús dice, Jesús se retiró a un lugar solitario y allí oró. No, o allí oraba. En griego dice, allí estaba orando. Eso quiere decir por cierto tiempo, que no estuvo allí orando, como allí oraba. Cuando dice estaba orando, es que lo hace más largo, que lleva tiempo orando. Y un cristiano peca, pero no puede estar pecando. No puede ser pecador habitual. Tú te emborrachas una vez y dices, yo no me voy a emborrachar más. Y tratas y dura una semana y caes otra vez. Pero tienes que estar siempre luchando contra eso. Porque el cristiano no se resigna a pecar. Por eso dice, el cristiano no peca. Pero dice, pero si alguien peca, tenemos a Jesús como advocado, como protector, que derramó su sangre por nosotros. Después de decir que no peca, dice, pero si alguno peca, pues está Jesús allí para lavarnos con su sangre. Que el sacrificio de Jesús nos ha dado el perdón de los pecados. Y hoy en México se celebra la fiesta de la Santa Cruz, ¿no? Que es la fiesta del amor de Jesús que se sacrificó por nosotros. Eso es tan importante. En el sur de Texas, o también en México, creo, existe el apostolado de la cruz, ¿no? Tienen allí en México, que lo propagan mucho los misioneros del Espíritu Santo. Sí, sí. Sí, en el valle, en el valle de Texas hay mucho, es muy fuerte el apostolado de la cruz. Allí en San Juan
y esos pueblitos. Sí, sí. Pues el apostolado de la cruz es el apostolado del amor de Jesús, el amor redentor de Jesús hacia nosotros, que tenemos que aceptarlo, aceptar el amor, aceptar el perdón de Jesús también. Porque ves, aceptar el amor y el perdón de Jesús es reconocer a Jesús como nuestro Señor. Porque hay gente que tú le pides perdón y te niegan tu perdón, se niegan a darte perdón. Jesús no se niega a nadie, ¿no? Ya el Concilio de Trento también habló de que todo pecado puede ser perdonado por la misericordia de Dios. Entonces, cuando San Marcos decía que hay un pecado contra el Espíritu Santo, aquel era un pecado muy claro. Jesús echó un demonio y los fariseos dicen, es con el poder de Belcebú. Y lo que era el poder del Espíritu de Dios que hacía milagros, lo atribuyen al espíritu del diablo. Es intercambiar espíritus. Eso era terrible. Y eso, los fariseos, aquellos no tenían perdón, porque sabían que era un milagro que venía de Dios y lo atribuían al demonio. Quizá en nuestros tiempos puede haber que, no sé si lo mencioné, ¿no? Que a veces la gente se enoja con un sacerdote y para destruirlo lo acusan falsamente de algo grave y él era inocente. Y saben que lo están haciendo a propósito. ¿Ve? Una acusación falsa contra un sacerdote no la puede perdonar cualquier sacerdote. Hay que mandar una carta a Roma que viene directamente del Papa, el perdón. Está reservado a la Santa Sede. Una acusación falsa contra un sacerdote o el sacerdote que usa el confesionario para seducir a una mujer. Ese pecado, si el sacerdote se acusa, no lo pueden perdonar. Tienen que pedir al Papa permiso y el Papa dirá cuál es el castigo, el que ha hecho eso. Muchas veces te quitan facultades de confesar para siempre o lo pueden quitar de sacerdote. Eso rara vez es el caso, ¿no? Pero en fin, así pues, el amor es, para Jesús, es lo que nos va a salvar porque nos hace divinos, nos hace como Dios. Cuando amamos como Jesús. Y entonces dice, el que ama se salva y el que no ama se condena. ¿Y por qué? Porque no ama, porque no quiere. Se condena el que quiere condenarse. Porque todos tienen la posibilidad de amarse, de salvarse, amando como Jesús. Pero hay gente que no quiere amar, quiere explotar a los demás porque son egoístas. Y entonces eso es un peligro muy grande. Todos somos egoístas a ratos, ¿okay? Sí. De vez en cuando, pero que sea la excepción, que no sea en todo egoísmo siempre, ¿no? Porque el amor egoísta es el que destruye. Hay gente que dice, en inglés dicen, I love, what? I love tamales. Sí, y tú amas los tamales y los comes, los destruyes. O I love frijoles rancheros, dicen en inglés. Yo amo los frijoles rancheros. Sí, egoísta y te los comes, los destruyes. El amor es otra cosa. Había que decir I like. No, en fin. En español no decimos, amo los frijoles, amo eso. Me gustan. Las cosas te gustan. Amor es una cosa sagrada para las personas. Y aun cuando no es amor cristiano, a una persona no le dices, yo te amo. En español decimos, yo te quiero mucho. Y cuando se enamoran, yo te quiero mucho. Y después de cierto tiempo se atreven a decir, yo te amo. Porque amar ya tiene una dimensión espiritual, que es más como Dios. Podemos querernos unos a otros. El amor es más profundo. Y eso los que se enamoran, pues, lo experimentan, ¿no? Como hablan de ello. Hay que andar con cuidado. Sí. Entonces, este domingo vamos a leer el Evangelio del amor, el precepto del amor, y explica esas cualidades del amor
el sándwich que les he dicho, ¿no? Que es sacrificarse por la persona a quien amas, obedecer a la persona a quien amas, después no guardar secretos. Después, el amor es una elección, una decisión. No es, me he enamorado. No, cuando te vas a casar, haces una decisión de que quieres que ese amor sea permanente, ¿no? Es el amor verdadero. Tiene ese elemento de permanencia y después producirá frutos. Cuando se casan y se aman verdaderamente, pues muchas veces producen frutos, no solamente que van a la iglesia juntos, sino que comienzan a ponerse en alguna acción caritativa. Y cuando trabajan juntos en una acción caritativa, eso los une mucho más en el amor. Porque el amor se fortalece amando, como todas las cosas, ¿no? Y la mentira, pues se fortalece mintiendo. Cuanto más mientes, más te acostumbras a mentir. Pero el amor verdadero, pues también requiere sacrificio. Así este domingo tenemos este amor de que habla Jesús, que usa la palabra agape, ¿no? Que es el amor cristiano. Ahora, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿Alguien? Agua y sangre, ¿no? Dice al final, el sacrificio de Jesús, que vino con agua y sangre. Está en el capítulo 5, versículo 6 de la primera carta de San Juan, que hoy estamos terminando. Dice que Jesús es el que vino mediante agua y sangre. Muchos creen que dice, Jesús es el que nos salva con el agua del bautismo y con la sangre de la cruz. Sacrificio, ¿no? Con agua y sangre. Jesucristo. Y no solamente por agua, sino por agua y sangre. Porque en tiempo de San Juan había algunos que decían, ya les dije la vez pasada, que creían que Jesús, si era Dios, no podía sufrir. Y entonces Jesús no murió en la cruz. Decían que por error crucificaron a Simón Cireneo y que Jesús escapó al cielo, pues dejó allí. Había gente que inventaban en los evangelios apócrifos tonterías para negar que Jesús había venido con la sangre. Y San Juan dice que la sangre de Jesús nos purifica. Y aquí insiste, no al final, el capítulo 5, versículo 6, lo que ha dicho antes. Antes ha dicho que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. El capítulo 2 al comienzo, ¿no? Y aquí dice, vino con agua y sangre, Jesucristo, no por agua únicamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y ahora añade aquí, versículo 7, un versículo muy interesante. Dice, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Eso es lo que dice San Juan. Pero antiguamente, en una versión latina de la Biblia, alguien añadió una frase que no estaba en el texto griego y en San Juan. Y en algunas Biblias muy antiguas ponía, porque estos son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Están de acuerdo. Y tres hay que dan testimonio en el cielo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. La unidad de la Trinidad. Alguien añadió eso porque había gente que negaba la Santísima Trinidad, las tres personas divinas. Y dice, aquí donde dice que los tres están de acuerdo, en griego dice, y los tres son uno. Dicen lo mismo, están unidos. Dice en griego, los tres son uno. Por eso alguien añadió que y el Padre, Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio en el cielo y los tres son uno. La Santísima Trinidad es un solo Dios. Lo metieron en la Biblia y ya después del
Vaticano II lo quitaron del Concilio de Trento. Creo que había que quitarlo. Pero yo antes tenía alguna Biblia antigua en español que ponía eso, ¿no? Que tres, como es que pone, que tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres son uno. Y después añadía, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. Alguien se lo inventó y lo metió en la Biblia. Por eso es tan importante que la Biblia sea auténtica. Casi todas las Biblias actualmente, aún hasta las protestantes, son 99% exactas. Lo único que el problema es que los protestantes, algunas palabras que las traducimos los católicos de una forma, ellos los traducen de otra. Y entonces cambia el significado. Por eso una Biblia católica pues es tan importante. Pues, las Padre, Biblias protestantes esta son es mi iguales. Biblia. ¿Cómo? Esta es mi Biblia. No veo. Latinoamericana, esa es buena. No solamente es buena, sino la Biblia latinoamericana tiene al principio tres tipos de letra. Tiene letra cursiva, letra grande y otra letra más pequeña. Porque los primeros libros de la Biblia venían de tres tradiciones diferentes. Pues hay cosas que se repiten. Y entonces, pues, esa Biblia, para que la gente lo entienda mejor, ha usado tres tipos diferentes de lengua. Y eso lo hicieron ya hace 40 años. Y hace unos 20 años, los alemanes publicaron una Biblia en alemán haciendo lo que habían hecho en la Biblia latinoamericana. Diciendo, ahora ha salido una Biblia en alemán que separa el yavista del eloísta, etcétera, con diferentes tipos de letra. Pues la Biblia nuestra ya lo tenía. Estábamos muy antes que los alemanes, pero cuando los alemanes lo hacen, ay, todo el mundo dice, los alemanes han hecho eso. Correcto. ¿Ve? A veces tenemos cosas muy buenas y no sabemos hacer propaganda de las cosas buenas que tenemos. Y nos critican mucho los otros. Sí. Eso es lo que dicen algunos, cuidado para los mexicanos, de la historia de España, que a España la critican mucho los de origen protestante, la leyenda negra, ¿no? Que viene principalmente pues, de Inglaterra, de Países Bajos y los protestantes que fomentaban eso para mostrar que la Iglesia Católica, pues allí en México, pues en toda América, y cometió errores y pecados tan grandes. Y sin embargo, pues los españoles podían haber hablado del bien que hicieron y se callan. Ya. Y dejan que hablen los demás y nunca hablan del bien que hacen. Y O muy padre, poco. a ver, Sí, se ha comprobado que incluso de la Santa Inquisición le inventaron muchas cosas y que no es cierto ni todo lo que a los que murieron y todo, o sea, ya se ha comprobado que fueron sí. inventos. Sí, la Inquisición solamente unos pocos centenares. Murieron 10 veces más en Inglaterra con Enrique VIII cuando comenzó el anglicanismo. Se separó de la Iglesia. Él mató a miles, mucho más que la Inquisición y todas las cosas. Y nadie habla de eso. Cómo la Iglesia anglicana nació en medio de la sangre. Mataron a muchos, sí. Sí. Torquemada, la Inquisición en España, según está aprobado, casos que hay históricamente, son unos pocos centenares. Pero los protestantes han hecho a Torquemada, el gran inquisidor, como si fuera sido un demonio. Era un sacerdote dominico, que era muy estricto, y el que le atacaba fue otro dominico, el obispo de Chiapas, ¿no? ¿Cómo se llama? Bartolomé de las Casas. Las Casas. Los dos eran dominicos. Sí, Bartolomé de las Casas. Sí, él, porque ve, cuando Bartolomé de las Casas se quejó y la queja llegó a Carlos V, Carlos V dio las leyes, las nuevas leyes de Indias para proteger a los indios.
Y dicen que lo hizo porque estaba asustado, porque Carlos V en España tenían problema con los musulmanes. Los habían echado a África y tenían miedo que iban a hacer una expedición otra vez, venir a España a tratar de meterse otra vez. Y estaban muy fuertes en Túnez. Y entonces Carlos V dijo, vamos a hacer una expedición a Túnez a echarlos allí también. Y cuando fue a Túnez, pues hubo una tormenta que estropeó las naves y casi no pudieron desembarcar como querían, y venían los musulmanes a atacarlo y se salvó de milagro. Y dice que Carlos V dijo, eso es aviso de Dios, porque ese obispo Bartolomé de las Casas se ha estado quejando y yo no he hecho nada. Y al año siguiente mandó hacer esas leyes de protección de los indios contra las encomiendas. Y eso fue como reacción porque se asustó. Casi me mataron. Dice, castigo de Dios por no haber escuchado a Bartolomé de las Casas. Eso es parte de la historia. Pero ve, la historia cada cual la lee a su estilo. Y en España, pues, los mejores defensores de la historia de España han sido ingleses. Los ingleses han tenido siempre mucho interés en la historia de España y son los que más han defendido. ¿Sí? ¿Cómo? La han guardado. Sí. Bueno, entonces, pues, ¿cómo nos hemos metido en esto? Sí. La Inquisición. Bueno, hay que pecado mortal, ¿no? Ve, antiguamente la Inquisición, ve, en tiempo de la Reforma Protestante, cuando estaban invitando y engañando a gente para que saliera de la iglesia, había un peligro muy serio. En Alemania, Lutero era muy listo y para que tener éxito anunció cuyos regio idem religio, algo así, y decía que el dinero que se recogía en las iglesias, parte del cual se mandaba a Roma, desde ahora será para el que manda en ese estado, ¿no? En esa comarca, que él, si es protestante, se puede quedar con con el dinero. Entonces todos contentos. Se hacían protestantes y tenemos más dinero. Porque decía Lutero, no manden dinero a Roma, que se lo queden ellos. Y entonces los de los ¿cómo llaman? Los jefes de los estados alemanes, había 16 estados, pues bastantes de ellos desde el norte, pues todos se hicieron protestantes para sacar dinero. Y en España, pues, había peligro de que se metieran también. Y entonces vino la Inquisición para impedir que vinieran esos que venían de fuera. Mandaban también, querían extender la reforma protestante por toda Europa. Y donde mandaba Carlos V, que mandaba en Italia, en España, también el rey de Francia tampoco les dejó, porque en Francia habían tenido problema antes con los hugonotes, unos o albigenses, hacia el año 1312. Allí hubo una guerra en el sur de Francia contra los herejes. Cuando Santo Domingo de Guzmán predicó el rosario, dijo, basta de armas, con el rosario vencerán. Y comenzaron a rezar el rosario, dice, y milagro, que después de que comenzaron eso, los herejes poco a poco comenzaron a volver a la iglesia. El rosario se vio como medio de traer a la iglesia de vuelta. Pero hacia el año 1550, era cuando estaba el protestantismo tan fuerte, pues en España estaba la Inquisición muy fuerte. Pues les dije que Santa Teresa de Jesús, sus últimas palabras fueron, gracias a Dios que muero hija de la iglesia, que no me he salido de la iglesia, porque había algunos que se hacían protestantes en secreto y a eso los buscaba la Inquisición. Y porque decían, lo más santo que tenemos es la fe. Dice que nuestra fe es más preciosa que el oro, dice la Biblia, ¿no? Entonces, dice, hay que preservar la fe a toda costa. Eran maneras de aquel tiempo que
no se respetaban los derechos humanos como respetamos ahora, no tenían los valores que tenemos ahora. Entonces, juzgar ahora lo que hacían entonces con los valores de ahora no vale. ¿Ve? Según dicen, el lugar del mundo donde se quemaron a más brujas fue en Salem, Connecticut. Allí las mujeres que se acusaron que eran brujas las quemaron. En la Inquisición rara vez se daba ese caso. Pero en Estados Unidos, pues, ahí también quemaron a las brujas. Han oído eso, ¿no? Las brujas de Salem. ¿Ve? Claro, en cada tiempo las cosas se cometen locuras, según la gente que allí estaban, pues, unos protestantes muy, muy fuertes, tenían el control y acusaron a mujeres, casi todas viejitas así, que eran brujas. Y fíjense, se dio el caso de una mujer que le vino ese pink eye, que era el mal de ojo, una enfermedad. Decían, eso es el ojo del demonio. Y tenían que esconderse, pues las buscaban. Y después de 2 semanas se curaban. Pero si decían que eran brujas, cuidado. La manera de pensar de aquel tiempo, la ignorancia, pues era madre de la violencia, ¿no? Bueno, con esto estamos ya al final y pues sí. Yo quiero que nos platique un poco cómo le ha ido en su casa nueva. No, mejor que no diga de eso. No, no quiero hablar. Dice la casa nueva donde estoy. No quiero hablar ahora de eso, ¿ok? Pero Ok. hemos quedado con Lupita que posiblemente ¿cuándo serán las próximas clases? Sí, vamos a tener, vamos a estar de vacaciones como en la escuela. Aquí organizan y abren las instalaciones de acuerdo al año escolar. Entonces, regresamos como para los primeros o la segunda semana de septiembre. Las personas que puedan acompañarnos, vamos a tener una comida en algún restaurante. Todos los que viven aquí en San Antonio, los que están fuera y gustan visitarnos, vamos también a dialogar con una religiosa que estuvo mucho tiempo en las clases bíblicas, pero que ahora se va a ir sale fuera Perú. a Perú Daniela. y queremos sí, queremos tener una comida de despedida del grupo y al mismo tiempo de ella, y pues para cerrar nuestro ciclo, y nos vemos en septiembre. Pero yo les pongo en el chat qué día nos vamos a reunir y en dónde. Y vamos a tomar el libro del Apocalipsis. Ajá, les pondré en el chat que el libro fue escrito por Monseñor Juan Alfaro y lo pueden encontrar en diferentes lugares en librerías católicas. Bueno, pero eso lo escribí hace 30 años porque estaba ese predicador Hagee de San Antonio que decía barbaridades anunciando que para el año 2000 venía el fin del mundo, etcétera, que iban a venir 3 días de oscuridad, y escribió varios libros y se vendían a millones. Estaban en la lista de los mejores libros de Nueva York. Y como decía tales barbaridades, yo decidí escribir un librito, solamente unas 140, 150 páginas, sobre qué realmente dice el Apocalipsis. Lo escribí en español y lo publicaron también en inglés. Ah, qué padre. Se titula... Ojalá lo podamos encontrar en la iglesia del San Juan del Valle. Yo voy mucho ahí. Creo que ya se vendió todo. Se titula Esperanza y Gloria. En inglés, Hope and Glory. Creo que se vendió todo, En creo. México, ¿Ve? Los libros que he escrito, pues casi ninguno queda ya. Se venden. Hacen una edición de 4 a 5,000 copias. Ahí están ahorita en Amazon. En Amazon. En Amazon. Así, ¿cuánto compran en Amazon? Fíjate, $19.95 y antes valía unos $5. Amazon es un robo, no lo compren. Ya tendremos clases aquí y además yo ahora voy a dedicar estos meses para estudiar y rezar sobre el Apocalipsis para ver qué es lo que les puedo decir. Ya ha pasado el año 2000 y no pasó nada, claro, lo sabíamos. Entonces voy a estar estudiando y rezando. gracias, padre.
Y entonces, cuando venga, estaremos juntos. Muchas ¿ok? gracias. Entonces tendremos una despedida para esta Daniela, que es religiosa, que se llaman las fraternas, y le han asignado que vuelva a Perú a enseñar allí. Entonces, la vamos a despedir. Es una mujer, la que hizo los votos en julio, hizo los votos perpetuos en la Basílica de Little Flower de Santa Teresita del Niño Jesús. Ha hecho votos perpetuos y se la ve muy joven. Bueno, gracias pues, ¿ok? Gracias. Empezamos en la Gracias. María. Todo. Gracias, Bueno, Dios lo Oración. bendiga. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Lupita. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Lupita, también Nos por vemos algún Gracias, día. Padre. Hasta ¿Cuándo luego. van a venir? Gracias, Padre.